Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iacovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Somos Marianela Labate y Carlos Iacovich. En este programa que transmitimos todos los miércoles de 12 a 13, apuntamos, como lo dice el mismo nombre, M de Medianas, a mostrar la realidad de las empresas que en la Argentina están aproximadamente entre las 30, 40 personas como mínimo y unas 300 como máximo, que tienen diferencias importantes con las empresas micro o las empresas pequeñas, a pesar de que las tres categorías forman parte de la sigla PYMES. Las medianas están divididas casi siempre o casi seguramente en áreas funcionales, tienen diferentes niveles jerárquicos, más de dos probablemente. Ya hay gerencias muy experimentadas y además forman parte de muchas de ellas de una cadena de valor de grandes empresas o de multinacionales que les dan otro perfil tecnológico y de calidad de servicio. Estas 35.000 a 45.000 empresas en todo el país, de acuerdo a la fuente que se tome y al corte de cantidad de empleados que se haga. Además son importantes exportadoras y cuando atienden el mercado del consumidor final, son propietarias y desarrolladoras de grandes marcas bien importantes y bien conocidas. Y siempre agregamos este detalle porque es importante en el mundo de las empresas. Muchas de las empresas medianas que son familiares ya tienen más establecida la diferenciación entre ambas dimensiones, empresa y familia, lo que facilita su continuidad y su sucesión eventualmente. Bien, dicho todo esto, y un poco para mostrarnos dentro del mapa y guiar a los que nos escuchan por primera vez o a los que nos escucharán después en las redes. Nosotros estamos en LinkedIn y en YouTube. Dicho todo esto, hoy tenemos la enorme satisfacción de entrevistar a Laura González, quien es la fundadora de Somos Confirma. ¿Estás en el teléfono, Laura? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Laura. No, por favor, un placer. Bueno, la historia con Laura nace, digamos, como tantas otras cosas en los últimos años, en las redes sociales, porque la descubrimos en las redes sociales. Somos Confirma, anda corrigiéndome, Laura, Sí. es la definición, la autodefinición que tiene es una librería y juguetería inclusiva. ¿Es así? Exactamente, sí. Somos Confirma es una librería, más para hacerlo más resumido, por ahí es una librería didáctica. Okay. Obviamente para que pueda ser didáctica, ofrecer también juegos, porque uno de los métodos de aprendizaje alternativos y el más eficiente muchas veces es a través del juego. Por eso también la parte de juguetería es tan importante. Perfecto. Lo que llama mucho la atención de Somos Confirma es su palabra final en la definición, que es inclusiva. Inclusiva. Porque no solamente por la segmentación que hacen, Laura, sino también por la alegría
y la importancia que le dan a la cuestión inclusiva. Y eso se transmite muy, muy bien en los materiales que generan las redes sociales. Qué bueno que esa sea tu percepción. Te digo que es uno de mis momentos favoritos cuando, digamos, cuando circulo uno va scrolleando y mirando qué novedades hay, y me encuentro con tus reels y con tus propuestas. Tiene una calidez, una invitación a no solamente a comprar, porque no se trata de comprar, sino de entender la cuestión de la inclusión. Pero me gustaría un poco recorrer tu historia como empresaria, y cómo fue el surgimiento de Somos Confirma, cómo se te ocurrió. Sé que vos sos contadora pública, ¿verdad? Yo soy contadora pública y creo que eso es una de las mayores dudas que genera el tema de mi profesión, porque nada tiene que ver con finalmente con el destino final que tomó mi proyecto. Pareces una maestra de educación inicial, digamos, cualquiera te diría. Así parece, pero no soy docente, no soy profesional de psicología, ni de psicopedagogía, ni terapista ocupacional. O sea, me terminé ligando mucho a esas profesiones y tratando de aprender lo más rápido que puedo para estar a la altura de la situación, pero bueno, la realidad es que mi profesión yo soy contadora, recibida hace ya muchos años. Inicié este proyecto independiente hace 13 para 14 años, y cuando nació, originalmente no era lo que es hoy, obviamente. Inicié un camino como tantos otros emprendedores. Empezó siendo una librería pura y exclusivamente, que es nuestro negocio de base, que al día de hoy se mantiene, pero originalmente estaba enfocada pura y exclusivamente en la atención a empresas. Nosotros no teníamos atención al público. En los primeros 6 años fue un depósito, siempre con venta web, y después con los años, digamos, fui buscando alternativas, tratando de buscar. En realidad lo que buscaba era como, digamos, no solamente aquello con lo que yo pudiera diferenciarme del resto, sino algo que despertara en mí eso que me generara la pasión por el trabajo, digamos, ¿no? Súper importante. Y ahí fue que empezó a surgir, digamos, muy lentamente este camino que finalmente terminó tomando prácticamente el 100% del protagonismo de lo que es hoy el negocio, que es la parte inclusiva, que empieza con el mundo de la juguetería didáctica. Ahí por eso yo hacía la aclaración previamente, digamos, que la juguetería es un anexo de la librería. En su momento, hace muchos años atrás, cuando yo era chica, me acuerdo que por lo general las librerías tenían la juguetería adherida. Eso con el tiempo se dividió, son dos negocios completamente distintos. Bueno, para mí hay en la juguetería didáctica y la librería, digamos, si le querés encontrar un propósito más allá de vender productos bonitos, van absolutamente de la mano. Sí, completamente o sea, nosotros de acuerdo. Vendemos artículos de librería, y el objetivo del negocio es no solamente vender productos de librería, sino que, ¿cómo vamos a hacer para acompañar los procesos de aprendizaje, digamos, y las dificultades que hay en el camino? Sí, completamente. Mira, has desarrollado tantas cosas que me gustaría ir paso a paso para que los oyentes puedan ir recorriendo tu propia experiencia como empresaria, digamos, y cómo llegaste finalmente a esta especie de vuelco que hiciste hace algunos pocos años respecto de la cuestión inclusiva. ¿Cómo fue tu origen, digamos? Vos antes de fundar este negocio habías trabajado en relación de dependencia. Claro, trabajé muchos años en relación de dependencia. En empresas de diferentes rubros. Siempre trabajé, salvo en una sola oportunidad que trabajé para una multinacional, siempre trabajé para pymes. Y además vengo de familia de pyme, o sea... En tu familia había negocio, digamos. ¿Cómo? En tu familia había un negocio, digamos, gerenteaban... Mi familia, sí, mi papá, dueño de una empresa pyme, industrial, porque ellos producían fiambres, digamos. Pero bueno, siempre la pyme fue como ese lugar donde no solamente aprendí, sino que me entusiasmé, me llenó de vértigo. O sea, la pyme argentina tiene algo que es apasionante. Y que bueno, cuando yo empecé con mi proyecto,
volqué toda esa experiencia que ya tenía. Claro. Había sido gerente de administración y finanzas en los últimos 2 puestos de trabajo. Claro. Y bueno, y con eso empecé la mía, pero bueno, la verdad es que no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. ¿Y cómo pegaste el yo... salto? ¿Recordás cómo fue ese salto de la relación de dependencia a tu propio negocio? ¿Cómo fue? Digamos, ¿cómo fue? A ver, no solamente la cuestión de los recursos a los que tuviste que apelar, sino ¿cómo fue tu clic interno? ¿Por qué? Mirá, el último trabajo, en realidad había algo que siempre estaba latente en mí, que era la experiencia familiar, ¿no? O sea, de vuelta, yo nací y me crié y toda mi vida fue alrededor del negocio de mi viejo, de su empresa, digamos, y siempre había esta cosa de yo tengo que ser independiente. Pero bueno, para poder ser independiente yo necesitaba primero aprender. Okay. Aprender implicaba, digamos, vivirla, como siempre. Para mí no hay otra manera que era estar en contacto con otras empresas, aprender, crecer, estudiar. Y el momento que decidí, digamos, volcarme a esto fue un momento que fue bisagra en mi vida, porque yo ya tenía 30 años, tenía todas las posibilidades de seguir en el mercado. Claro, todavía eras muy joven, digamos, en un perfil perfecto para seguir haciendo carrera. Exactamente, sí. Tenía todas las cualidades para que me vaya muy bien en el mundo de la relación de dependencia, porque era muy joven, ya tenía mucha experiencia, me iba bien. Pero también era la oportunidad para hacer el salto porque no tenía deudas, no tenía hijos, no tenía, o sea, compromisos serios que me agobiaran y bueno, era como, bueno, es el momento. En el último trabajo estuve un tiempo sin trabajar, haber estado 1 o 2 meses en casa pensando y hasta que me decidí. Digamos, ¿y la decisión fue por algún malestar que habías tenido en la relación de dependencia? Sí. ¿Porque querías construir la tuya? Porque fue la suma de las dos. Ajá. Siempre estuvo latente esa idea de construir algo propio y sobre todo pensando en ese momento, ¿no? En un futuro lejano, cómo voy a hacer para ser mamá, digamos, claro, y vivir esta situación de laburar 1000 horas claro, lejos de casa. Como yo veía a otras mujeres en mi misma situación y decía, yo no quiero esto para mi vida, pero ¿cómo hago para construir algo alternativo que me permita el día de mañana, si es que lo deseo, maternar y trabajar, que es mi gran pasión? Yo soy una apasionada del trabajo, yo disfruto mi trabajo, amo mi trabajo y no podría vivir sin trabajar, o sea, más allá del dinero, digamos, hay algo que me motiva en lo personal. Sí, se nota. Y entonces fue como, fue la suma de eso que me pasaba en forma personal y también, bueno, sobre todo la última experiencia, había tenido muy mala experiencia con el que era mi jefe, que era el dueño de la empresa en ese momento. Uh-huh. Bueno, lo que vivimos, la mayoría de los que trabajamos en relación de dependencia, sí, claro. Yo hoy a veces sigo como conectada por ahí por amigos o por lo que escucho en RIS, y digo, claro, yo esto lo viví, digamos, a veces, este maltrato laboral lo viví. A veces idealizamos las pymes como diciendo es un lugar de amigos donde se establecen relaciones efectivas. Es un lugar de mucha presión, muchas veces hay cuestiones y depende muy mucho difíciles, de las autoridades, de los jefes, de los dueños, que es lo que se cultiva hacia abajo, pero la realidad es que la pyme trabaja mucho bajo presión, y no todo el mundo sabe trabajar bajo presión, y ahí es donde se ve, digamos, cuánta terapia tenés encima para saber cómo manejar ese momento, porque es permanente. Nosotros en PYME estamos todo el tiempo tapando incendios. ¿Y por qué elegiste ese rubro? Ah, perdón, Marianela, se incorporó Marianela. Hola, Marianela. Bueno, muchas gracias. Acá, fanática, siguiendo ya toda. Yo no la escucho a ella, ¿eh? Ah, dice que no la escucha Marianela, ¿puede ser? A ver si había el micrófono. A ver, ¿ahora? Ahí sí. Hola, bueno, te decía que, bueno, fanática, escuchando tu historia y en breve te acerco mis preguntas. Gracias por sumarte. Okay. Gracias. Y Laura, ¿cómo fue la elección del rubro, digamos? ¿Por qué librería, digamos, arrancaste como librería para, digamos, para empresas y después abriste al público? Bueno, pero primero, ¿por qué el rubro? La verdad que no hay mucha explicación. Me gustaba como cualquier otro rubro. Estuve en una búsqueda de muchos años, incluso mientras trabajaba en relación de dependencia, claro. Como tratando de bajar a la tierra proyectos, a ver
qué podía funcionar y qué no, y hasta que un buen día, yo me acuerdo, me compraba siempre la revista Pymes, tenía la colección, no sé, durante años me la compré. No sabes la alegría que me estás dando. ¿En serio? Sí, nosotros estuvimos los dos trabajando en la revista Pymes, yo fui incluso parte del equipo fundador de la revista Pymes. Ah, mirá. Tengo algunas guardadas todavía en las que he escrito. Sí, yo también debo tener guardadas porque era como, bueno, yo trabajaba, uno de los últimos trabajos trabajaba en Microcentro y, viste, siempre, bueno, Puma me la compraba todos los meses, la leía de arriba abajo. Y además me encanta porque vos sos una de las categorías que insistía mucho el director de la revista y fundador, Pablo Mas, que es el periodista que nos formó a muchos. Él decía, mira, nosotros le apuntamos a las pequeñas y medianas, a los emprendedores y a los soñadores, los que están pensando en tener su propio negocio. Bueno, vos eras una soñadora. Yo era una de esas soñadoras, exactamente. Efectivamente, y la compraba todos los meses y leía historias. Me encantaba y yo decía, algún día yo voy a lograr mi proyecto, pero no sabía qué. Buscaba como inspiración permanentemente, tratando de bajar a tierra, si era algo viable, si no. Bueno, hasta que un día, en esto que te cuento, que yo me quedé, o sea, me fui del último trabajo, renuncié y me quedé en mi casa en pijama 2 meses. Ahí una noche de sueño con este proyecto, que era un proyecto muy conocido como el Staples, que ahora ya se llama de otra manera, digamos, pero en aquel momento era Staples, el actual un modelo americano. Me encantó, y eso fue me acuerdo que lo soñé, me levanté a las 7 de la mañana, agarré la notebook, empecé a escribir, y así nació, digamos. Me acuerdo que me levanté, lo escribí, terminé de escribirlo, llamé a mis viejos, que para mí mi papá obviamente siempre fue como un referente laboral súper fuerte e importante, porque él lo había logrado, entonces obviamente se convirtió en un gran referente para mí, y me senté con él, dije, tengo que hablar con vos, te tengo que contar un proyecto. Ya le había contado 200, y los 200 me había hecho pulgar abajo. Y cuando le conté le gustó, como que le pareció que estaba bueno, me dice, no entiendo nada, pero me gusta. Y ahí arranqué, sin saber nada de nada, sin tener un solo contacto de nada, empecé de a poquito. Y además, de vuelta, hoy yo hablo a veces, sobre todo con las personas más jóvenes, digo, ustedes tienen que imaginarse que hace 13 años atrás, era todo tan distinto, porque internet no era lo que es ahora, digamos, no había las redes sociales que hay ahora. O no era tan fácil activar una tienda online. Obvio que estaba el comercio electrónico, pero no lo hacía cualquiera. No. ¿Y cuándo das el salto a empezar a tratar el tema de la inclusión, de traer útiles especiales para niños o niñas, o cualquiera de nosotros si tiene alguna discapacidad? ¿Dónde ves esa beta? Mira, en realidad, cuando yo quedo embarazada, hace ya, 9 años atrás, ahí es donde yo por primera vez empiezo con el tema de la juguetería didáctica, porque esto es súper importante. La juguetería didáctica es la que a mí me acerca a este mundo, digamos, ¿no? O sea, y la juguetería didáctica a partir de tu experiencia de ser madre, digamos, no es que empiezo con la juguetería didáctica en una búsqueda desesperada por añadir algo que me saque del pozo. Esa es la realidad. O sea, yo quiero contar, digamos, cómo son las cosas. Yo durante 6 años, los primeros 6 años, viví de la librería, y era o abro la persiana o la cierro definitivamente. Claro. Estabas ahí en el punto de equilibrio, casi sin llegar al punto de equilibrio. No llegaba. Estaba completamente endeudada, digamos, yo sacrificando todo y diciendo, ¿por qué me metí en esto? ¿Estabas en Ciudadela ya o lo que viviría? ¿Estabas en Ciudadela? Siempre fue el mismo lugar. Okay. Seguimos acá, digamos, 13 años después. Vamos a decir dónde es. Padre Elizalde 350, Ciudadela. Exactamente, Ciudadela. Sí. Y bueno, y ahí empecé cuando estaba embarazada, empecé con la juguetería didáctica, y muy lentamente fui abriendo como las puertas, empezando a vender al público. Y ese público, junto con mi maternidad, fue el que me empezó a despertar algo que yo, evidentemente, como yo a veces lo digo en entrevistas, o sea, la discapacidad o las dificultades en los procesos de aprendizaje de lo que sea, ya sea del habla, lo que sea, están ahí. O sea, solo falta que uno conecte, ¿no? Que a veces pasamos de largo y vemos pero no vemos. Entonces yo creo que también es
se dio la conjunción de un montón de cosas. El mundo de la juguetería didáctica empezó a traer clientes que me acercaban a estas necesidades, me consultaban, me preguntaban, y yo ahí empecé como a darme cuenta de que había algo que sucedía, más Claro. mi maternidad, que también trajo miles de dudas, de preguntas, bueno, todas las que hemos pasado por la maternidad sabemos que te despierta algo completamente nuevo, y empezás a hacerte un montón de preguntas, también empezás a escuchar desde otro lugar, ¿no? Ahora, Mi madurez emocional hizo que conectara con otras realidades. vos pegaste un salto primero desde lo mayorista a lo minorista y después de la librería general a lo didáctico, digamos. Exactamente. Se dio vuelta a mi negocio por completo. Claro. Porque incluso Prácticamente ya no nos dedicamos más a empresas, claro. Tenemos 100% de todo al consumidor final. Pero eso también se dio vuelta a la venta online hoy representa el 60-70% de nuestra total de venta respecto de lo que era antes, digamos, ¿no? Claro, o sea, claro. se dio vuelta por completo. Ahora, ¿cuánto necesita el comprador tocar el producto antes de comprarlo? Es decir, porque la pregunta sería, necesario. En el fondo sería la pregunta más, digamos, escondida sería, ¿cuánto vale la pena tener abierto el local? ¿Entendés? Mira, ese es un tema que yo lo tengo siempre presente, lo pienso en reiteradas oportunidades, y yo hoy estaría, no te digo que en condiciones de cerrar, pero sí lo podría hacer con proyección a acá un año, y honestamente sigo creyendo que no, que quizás reconvertirlo, pensarlo más en una especie de showroom por un tema de yo seguridad. te iba a preguntar, digamos. si habías soñado nuevamente. Hoy el cliente busca muchas experiencias si es que va al punto de venta. Si imaginabas algo como talleres, hacer cruces con otras disciplinas, no sé, Nosotros para desarrollo de motricidad. Mucho potencial y muchas posibilidades de expandir esto para muchos lados, porque a medida que vas creciendo y aprendiendo y acomodándote también, porque quizás todavía no hablamos de esto, pero mi negocio dio un vuelco pero de 180 grados en 2 años. O sea, si vos mirás mis reels de hace 2 años atrás, o un poquito más, 2 años y medio, yo estaba sola trabajando. Bueno, algo más que te voy a decir, si vos cerrases este punto de venta, que además a mí en lo personal las librerías son como tan vistosas, es como estar en una juguetería con esto que vos decías de lo didáctico, te quedarías sin escenario, Laura. Claro. ¿Vos te imaginabas? Podés decir para las redes sociales. Para las redes sociales, porque, bueno, yo tenía miedo que se me dispare un reel, por eso no estaba chusmeando tanto, pero Somos Confirma está casi arriba de los 387.000 seguidores y la verdad que manejas, es muy linda tu forma de generar contenido. Yo soy especialista en marketing digital y digo, ¿qué haría Laura de ahora que vos decís esto? ¿Se quedaría sin este fondo tan bello y colorido? Porque por eso vuelvo a repetir, digamos, si bien lo analizo cada tanto, no está dentro de mis proyectos cerrar las puertas. O sea, yo creo que... Claro. Era la mía era una pregunta más provocadora, digamos, para ver a dónde nos llevaba, ¿no? Y yo creo que, bueno, por eso quisiera decir esto que me parece súper importante, que yo muchas veces lo hablo incluso con los chicos que trabajan conmigo. Es tan importante, digamos, poder mirar a las personas a los ojos. Acá llegan, honestamente, digamos, de vuelta, la mayoría lo vendemos por internet porque le vendemos a todo el país. Claro. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de acercarse. Nosotros estamos en Ciudadela, no le queda cómodo a cualquiera. Pero hay muchas personas que sí vienen hasta acá, digamos, y que viajan desde lejos y vienen con 1.000.000 de dudas, con a veces con la necesidad de simplemente un abrazo. O sea, hay algo que sucede, hay una magia que sucede acá que es que no tiene precio, o sea, y que para mí es parte de lo que ofrecemos. Es una parte tan importante de todo lo que ofrecemos, que es esa calidez y esa contención y esa mirada que te dice, che, relaja, o sea... Como dar es como dar un servicio, no te vendo solo producto, porque tenés una parte de escucha es parte del servicio, poder abrirte la puerta y que sientas que del otro lado hay alguien que te va a entender sin preguntarte demasiado y que si te veo llorando te voy a ir a dar un abrazo. Claro. O sea, suceden cosas acá que son muy zarpadas que no suceden en otro lado. Encontrarse con pares también, ¿no?
encontrarme con pares, ¿en qué sentido? No, Madres o mujeres. claro, que las madres se encuentran con otras madres también y los padres con otros padres. Sí, sí, sucede de todo. La verdad es que se ha convertido realmente en un espacio súper amoroso. Claro. Y la verdad que yo celebro que sea así, me llena de orgullo, de alegría, me emociona. Yo ya no atiendo más al público y estoy del otro lado, pero cruzás la puerta y soy la primera que está ahí porque no me quiero perder de nada. Obviamente la controladora no puede... No, muchas veces hablas en los reels de Expo Inclusiva, lo que significó para vos y lo que significa para vos esa feria. ¿Qué es esa feria? Porque yo la conocí a través tuyo, ni sabía que existía. Sí, la Expo Inclusiva es un espacio, digamos, como hay otros. Por ejemplo, de hecho, ellas van a hacer creo que el 10, 12, no me acuerdo bien qué día hay una Expo Inclusiva. Nosotros en esta oportunidad no vamos a ir después de 2 años de ir en forma, digamos, consecutiva. En esta oportunidad no vamos a ir y vamos a abrir otros espacios porque en realidad claro, o sea, era lo que yo conocía, la que me había invitado originalmente y... La que te despertó, digamos, esta visión nueva, ¿no? También. Obviamente, digamos, las primeras veces que fuimos fue como, nada, un despertar. Yo igual primero, yo asistía mucho a expos sin ser del palo todavía. Claro. O sea, yo un poco empecé antes a conocer el rubro, digamos. Ahí fue donde entendí la necesidad que había, ¿no? Porque yo lo que yo digo siempre, que es lo que muchas veces cuento, es, no sé, yo me acuerdo perfectamente de haber ido a una expo antes, de visita, y ahí darme cuenta, ese fue el clic, el gran clic, lo hago en esa oportunidad, y yo miraba infernal, espera que se un fue un poquito, de puestos de emprendedores. Se te fue un poquito la voz, vos mirabas... ¿Algo? Miraba y había un tumulto de gente que era una locura, y había muchos puestos de emprendedores y mucho griterío y mucha gente comprando y mucha gente preguntando, y yo me trataba de acercar a los puestos para ver qué oía, qué pasaba, digamos, y me fui de ahí, no me olvido nunca, porque para mí quedó grabado para siempre, y yo diciendo, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué esta gente está acá reunida en un día particular, tanta gente? Hay tantos puestos de emprendedores. Claro, y lo que sucedía era que es lo que terminé descubriendo después, es que la gente no tiene dónde comprar estos recursos. Siempre estamos hablando de lo inclusivo, ¿no? Es decir, de la gente con discapacidades. Si vos tenés un hijo con discapacidad, cualquiera sea, digamos, no vas a conseguir los productos ni en el coto, ni en el chino, ni en la librería, ni en la juguetería, ni en el kiosco, no lo vas a conseguir en ningún lado. Ni siquiera en la cadena Alot, digamos, que es la ex Staples, ¿no? Claro, pero, o sea, lejos de vender algo que tenga que ver con lo inclusivo. Sí, ¿no? sí, por eso, ni siquiera lo vas a encontrar, ni siquiera lo vas a encontrar en cadenas especializadas, digamos, nada. Y eso te sirvió de termómetro, entonces, vos ahí muy rápido... Ahí fue donde yo dije, salí de ahí mareada, digamos, confundida, llena de ruido, y dije, acá hay algo que está pasando que nadie está viendo, y es que ¿dónde compra la gente si no viene acá una vez al año a abastecerse? ¿Dónde lo compra? Claro, la gente compra por Mercado Libre, sin saber ni dónde, compra por recomendación de alguna profesional que le dice, che, mirá, que ella está vendiendo esto, y entonces paga un envío de acá, paga un envío de allá, no puede ver nada, no toca nada, no sabe si es de confianza, pero es la única manera, no había otra manera. Entonces, ahí me meto de lleno y decir, bueno, yo me tengo que convertir, tengo que empezar a traer estos productos y apostar y empezar a comunicar que esto existe, digamos, que lo pueden empezar a conseguir acá, y ahí fue como... Ahí fue una explosión. Laura, ¿y podés adjudicar a tu presencia en Instagram el salto? ¿Lo viste antes? ¿Cuál sentís que fue lo que terminó de desencadenar el crecimiento de Confirma? Definitivamente. Instagram. Bien. Y, o sea, yo asomé, digamos, como asomé la cabeza en el mundo de la discapacidad con los primeros productos, que ya lo venía trayendo hace tiempo, pero bueno, viste que Instagram vos podés laburar, sí. no salir de los 5 me gusta. Sí. Claro.
Y de repente un día yo ya venía haciendo un trabajo, digamos, a conciencia y sabiendo que era un trabajo, digamos, de mediano a largo plazo, porque nada en las redes sociales Sin funciona dudas. de manera inmediata, hasta que un día la pegué, por así decirlo. Instagram me dio bola, o yo hice las cosas demasiado bien, ¿Y a partir recordás de ahí, cuál es ese reel? claro, obviamente. ¿Cuál es? Es como el reel más amado, Claro. que no fue el más visto, pero sí fue el que me dio ese Sí. primer empujonazo zarpado hacia adelante, que fue el reel de los cuadernos de la línea de Aula Universal. Ay, te iba a decir, yo creo que debo haber llegado por ese a tu cuenta. Después Ahí vi, o llegó sea, mucha primero el de los gente. renglones como más separados, ese Sí. fue uno. Creo, no sé si en ese, voy a admitir, te seguí en ese momento, pero después estaba esta suerte como, perdón por la poca propiedad, no sé cómo se llama el producto, como una lupa gigante, ¿no? Que es en realidad una hoja con aumento que Sí. te permite recorrer. Ese me pareció Sí. también como súper importante. Y digo, ¿qué pasa con otras edades? ¿Los recursos suelen estar dedicados principalmente a las infancias o has visto No, que se acercan No, a ver, otras? la realidad es esta, mira, por lo menos a ver, hay dos cosas distintas. Por un lado es que existe, lo que existe, sí, es el 99% dedicado a infancias, como Ujú. si la discapacidad terminara Tal en la cual. adolescencia, digamos. Eso es una realidad y es un dato. Y después está mi laburo, que es el que yo quiero dar, la batalla que yo quiero dar, digamos, que es, no podemos terminar acá, digamos, hay un montón de cosas más. O sea, Claro. yo trato, por ejemplo, también de trabajar con el tema de los adultos mayores, Claro. que también es Seguro. otra, ni siquiera minoría, es un sector completamente abandonado, y no me sale la palabra, pero como como maltratado, ¿viste? Maltratado, Porque sí. lo poco que hay está muy infantilizado, como Claro. si los adultos, no sé, quisieran trabajar con un mismo test de haditas y dinosaurios, Tal ¿viste? cual, Para sí. ponerlo en un ejemplo práctico. Sí, o insumos para personas que perdemos o pierden motricidad o alguien que tuvo parálisis, digo, Por eso, y tijeras ahí adaptadas digo, es indistinto no a la hay un edad. tema de edad, o sea, eso la discapacidad, digamos, continúa, ¿viste? Y yo estoy tratando de trabajar ahora mucho en eso, de ponerme en contacto con adultos, jóvenes y adultos con discapacidad, que me ayuden a abrir esa puerta para ver todo lo que falta, que es enorme, porque la realidad es que lo poco que hay está muy dedicado a las infancias. Bueno, estamos conversando con Laura González, quien es la fundadora de la librería y juguetería inclusiva Somos Confirma. Laura, vamos a pasar un segundito a mencionar a nuestro auspiciante y después seguimos contigo. Por supuesto. Bueno, Marianela, tenemos para decir que el CUI permite potenciar a los equipos de la empresa porque es una institución de alto impacto académico. Da cursos grupales en enseñanza de idiomas, tanto in company como workshops y traducciones. También tiene programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Desde ya que pueden obtener más información en curcorporate.com, que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Otorga certificados y diplomas UBA y también pueden encontrarlos en sus redes sociales, por ejemplo en LinkedIn o LinkedIn. Así es. Bien, Laura, seguimos entonces. Y nos si me voy por las ramas, párenme porque yo no, para nada. No puedo parar. No, por supuesto, no. Los que vemos tus reels entendemos muy bien Ya me conozco. ¿Cómo hace con el algoritmo Laura para frenar su propia verborragia con todo lo que tiene para decir? Porque después de los 30 segundos el reel Instagram se pone complicado. Se pone complicado, pero el pelea pero a morir, Gordi. Creo que tenés algún reel donde mostrás el making of, ¿no? El detrás de cámara. Sí, puede ser, o sea, la realidad es que tratamos de contar una historia, o sea, que es lo que yo siempre digo, trabajo con una persona siempre al lado mío que me ayuda con toda la parte de grabar, editar, digamos. Claro. Y yo siempre, el mensaje es, o sea, nosotros tenemos que contar una historia, no por detrás vendemos productos. Si te fijas, la mayoría de los reels en los que yo hablo, digamos, si bien detrás hay un producto, yo hablo del tema, o sea, pongo mi opinión, mi manera de pensar, de sentir, digamos.
y por ahí ni te hablé del producto. Bueno, te voy a llevar a una mesita de luz del aula universitaria, si es que existe. Estás hablando con unas principales especialistas en storytelling de la Argentina, me animo a decir. Entonces me apasiona escuchar eso, pero también tocaste un tema sensible cuando decías recién, cuento la historia, no te hablo del producto, cuento mi opinión. Sí. Y eso para mí es un tema que siempre se presta a debate. Claro. En esto de tratar temas, por ejemplo, como género, diversidad, inclusive cuestiones políticas. ¿Cómo te has sentido dentro de la plataforma mostrando eso, ¿no? Porque yo soy férrea defensora de que las marcas que comparten esa transparencia, si bien pueden perder seguidores, se quedan con comunidades que son más fieles. ¿Lo viste así? No, 100%, es así, funciona de esa manera. O sea, yo siempre podés recorrer todo mi perfil y te vas a dar cuenta cómo pienso, digamos, en todos los sentidos. Y trato todos temas polémicos. Y yo soy, digamos, consciente de que hay reels que van a provocar debate y que seguramente va a aparecer algún hate. He aprendido con el tiempo a no leer, sobre todo cuando yo ya sé que la publicación puede generar algo así. Bien. Trato de desprenderme de los comentarios, cada día leo menos. Eso un poco me da tristeza porque antes yo contestaba absolutamente todo y estaba como muy en contacto con la gente, pero la gente, y ahí vuelvo a lo que vos decías, aparece esa gente, digamos, ¿no? Que tiene ganas de hinchar y de decir cosas que de un modo horrible, pero se va generando con el tiempo, va generando una tribu tan sólida que, digamos, el resto como que pasa desapercibido. Claro, ¿entendés? eso es crear comunidad, ¿no? Y sobre todo en un sector en general desatendido, porque antes decíamos maltratado, el de los adultos mayores. Las personas con discapacidad, con los trámites que tienen que hacer, con la falta de escucha, los profesionales que no todos estamos listos para abordar temas de discapacidad. Ni hablar, es un tema, es un sector recontra, perdón la palabra, pero recontra cagado a palos, despreciado. No, y además a mí me ha cambiado mi mirada sobre un montón de cosas y nada, o sea, por eso sigo con la mía, digamos. No, obviamente que en el camino me voy a perder unos cuantos seguidores, bueno, que sigan su ruta, conseguiré otros, digamos. No, y además, no le tengo miedo. Con una crueldad que baja nada menos que el presidente de la Nación. Sí, por eso. Y un maltrato pero justamente que baja, cuanto el opuesto es más marcado, digamos, la comunidad es más sólida. Sí, seguro. Y además hay que seguir plantando la diferencia y no dejarlo pasar todo eso. No, por eso, o sea, es muy difícil, ¿eh? Hay mucha gente que me escribe muchas veces justamente esto, que gracias por tu valentía de dar tu opinión, porque la realidad es que yo sé que cuando doy mi opinión va a venir, digamos, este misil que parece un robot inhumano. Sí. Pero bueno, yo estoy parada en esta y no me voy a correr. O sea, es como cuando vos estás convencido de lo que estás haciendo, es la convicción. No te corre nadie. Tengo, Laura, antes de que nos movamos de este tema quizás, que es un poco más sensible, es una pregunta un poco íntima. Vos verás si estás plantada creo que vas a estar. Cuando hablabas de los que permanecen en las pymes, bajo presión, decías, dependerá de cuánta terapia habrá hecho alguien. ¿Buscaste este tipo de ayuda quizás para abordar esto de llegar a alguien y que llore, o que cómo te atraviesa a vos esto a nivel humano? ¿Fue el lado de la terapia? ¿Buscaste coaching? ¿Haces otras cosas que te acompañen? Yo hago terapia hace más de 10 años, Bien. Obviamente. No llegué a terapia por el trabajo, pero sí en mi terapia, digamos, obviamente abordo todos los temas. Y he trabajado mucho conmigo y soy una persona muy humana. Obviamente esta Laura no es la Laura de hace más de 10 años atrás. Bien. Era otra mina, digamos, con la misma fuerza, pero seguramente con un montón de cosas que he transformado y que me han permitido, digamos, ser una persona que puede escuchar, que puede ser amorosa, que puede entender. Más empática. Más empática y tratar de entender que el otro viene con una historia que vos no conocés. Claro. Es simplemente eso, de la misma manera que tuve que entender a mis viejos en muchas cosas que yo no entendía, de la misma manera lo traslado con el resto de las personas. Claro. O sea, el otro viene con una historia que yo desconozco, entonces he aprendido a no juzgar y a escuchar y a ver en qué puedo yo, digamos,
colaborar, y a veces es simplemente escuchar y dar un abrazo y sostener. Sí, la terapia me ha servido mucho. Está clarísimo. Para eso y para la vida, ¿no? Y No. a veces me pasa incluso con la gente que trabaja conmigo, y bueno, cómo lo quiero abordar. Hay cosas que obviamente que me resultan incómodas y que necesito hablarlas, y que el espacio de trabajo para mí es sagrado. Si yo no estoy feliz acá, hay algo que no va. Está clarísimo. ¿Entendés? Hablando También hay que hablarlo. hablando justamente de la gente que trabaja con vos, antes decías que hace creo que 6 años dijiste estaba sola, no había nadie más. No, 2 años. Ah, 2 años. Medio estaba sola trabajando. Bueno, 2 años, más todavía a mi favor para la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo fue el tema de armar el equipo? ¿Cómo convocaste a la gente? Es decir, ¿cómo fuiste capacitando después a la gente que convocabas con mucha voluntad pero poca formación? ¿Cómo después empezaste a elegir, a reclutar gente con más formación? Mirá, yo antes de reclutar gente para mi espacio, para Somos Confirma, acordate que yo trabajaba en otros espacios antes y elegía a la gente con la que iba a trabajar en los últimos 2 puestos, sobre todo donde yo ya era gerente de Administración y Finanzas. Y para mí lo más importante, yo siempre digo, mira, depende obviamente para qué, ¿no? Pero lo más importante es el humano. Si vos en el otro encontrás, digamos, un ser humano, digamos, dispuesto a aprender, humilde, con entusiasmo, el resto, depende obviamente qué puesto cada uno, ¿no? Pero el resto se aprende todo, o sea, no hay algo que no puedas aprender. Y después es encontrar en qué sos bueno, o sea, no sé, como cada uno tiene su potencial, y ahí voy a ir, digamos, como claro. Y voy a explorar y, digamos, y meterme en lo profundo de vos para sacar lo mejor que tengas dentro de lo que vos tenés que hacer. No, pero está claro. La realidad es que lo humano es lo más importante. Está claro. Ahora, mi pregunta, si querés, es un poquito más amplia que eso, porque vos por ahí podés elegir una persona con esas características, pero que además, si es estudiante universitario o si tiene alguna ambición, digamos, de seguir creciendo. Sí, pero el problema, yo sé a dónde lo vas. que voy, El problema ahí es es la pyme argentina, nacional, y yo no soy ni pyme, recordemos, estoy ahí. Sos una microempresa, técnicamente sería microempresa porque son 6 ustedes, ¿no? Somos 6, exacto. Pero dentro de un par de años me van a llamar y vamos a ver cuántos somos. Pero la pyme en general tiene un gran problema, que es la falta de recursos. Sí, claro. Que vos le podés ofrecer claro. A la persona que ingresa, y sobre todo, no solamente que no te puedo pagar lo que te paga una multinacional o una pyme grande, sino que además no te puedo dar alas, claro, porque mi negocio tiene un techo muy bajo. Acá la diferencia, creo yo, o por lo menos o lo que yo intento transmitirle a la gente que trabaja conmigo, es el techo va a depender de nosotros, o sea, de cuánto nosotros le pongamos a esto para seguir creciendo. Nosotros no tenemos techo, si quisiéramos, o sea, podemos seguir creciendo, va a depender del esfuerzo de cada uno y de cuánto bien cada uno haga su parte, ¿no? ¿Y hacia dónde? Obviamente que hay una cuota que nosotros no podemos manejar, que es cómo le va al país, pero claro, el resto sí. depende de nosotros. ¿Y hacia dónde te imaginás vos el crecimiento de Somos Confirma? No tengo idea, me dejo llevar. Pero más o menos, digamos. Aprendí a ir en el hoy, en el ahora, y no pensar tanto a largo plazo, o sea. Pero a ver, te tiro algunas preguntas. ¿Vos te animarías a fabricar, por ejemplo? Sí, me animaría a todo, que te diría, a casi todo, pero no, me gusta más la idea de convertirme por ahí en un. A mí no me tienta la idea de la sucursal alrededor del país, como me pide todo el mundo. Okay. Esa idea no me tienta, pero porque yo creo que el problema de las sucursales es que pierden absolutamente, digamos, la identidad, la esencia, y acá la esencia es todo. Claro. No vendemos, no sé, lata de tomates. Entonces, salvo que me animo a decirte esto, salvo que formes a alguien o tengas a alguien que pueda, con su propia personalidad, replicar la calidez que tenés vos, o que se armó ahí. No lo sé, honestamente no lo veo. Okay. No es por presumir, pero yo soy única. O algún otro va a generar algo, y no digo que yo soy la mejor, yo soy única.
y probablemente haya otra mujer o otro varón en algún otro lado generando algo también único, pero distinto a esto Claro. que estamos haciendo nosotros acá. Entonces, por eso a mí me hace ruido la de la sucursal. Sí me gusta la idea de la venta mayorista, para que cada uno, digamos, pueda hacer su propio negocio alrededor del país, digamos. Vos lo Eso me proveés encantaría. y que el otro desarrolle su propia marca. Exactamente, digamos. y que la accesibilidad y los recursos de verdad Sí. lleguen a todo el país, digamos, ¿no? Porque muchas veces la gente ya me conoce, pero bueno, no puede comprarme por ahí desde Santa Cruz una regla que le vale 3.000 pesos con un envío de 11. Claro. Necesita que esa regla esté en una librería de la vuelta de su casa, Sí, ¿entendés? Entonces a mí me tienta más la idea de convertir esto en un espacio mayorista con atención al cliente, digamos, pero no la de la sucursal. Bien. Y también el tema de la venta al exterior, que tenemos una posibilidad enorme, porque afuera hay tanta escasez de producto como acá, o más todavía, te diría. Bueno, justo, nada, muy bien con tu timing, te adelantaste a la pregunta, era si ya habían vendido al exterior, o bueno, si estabas con el contacto, pero bueno, veo que decías que Vendimos, hicimos poquitas ventas al exterior. Mira, mañana justamente, el viernes lanzamos un carrusel donde vamos a lanzar nuevamente la venta. Creo que estamos mejor preparados ahora, sí. Bien. con las cosas un poquito más claras. ¿Y a qué país fue, Laura? Se fue una a Austria y otra a Costa Rica. Ah, yo imaginé que me iba a decir Chile, Yo pensé Paraguay, Yo Latinoamérica. pensé que de Montevideo no pasabas. Austria, pero Austria es... ¿viste? Ojo, Mirá. yo les dije, llámenme dentro de 2 años. Claro, Pero, pero vas a empezar a tener que practicar, bueno, ahora con la IA no, pero tus reels van a tener No. que salir en alemán. Y bueno, saldrán en alemán, Gordi. Sí, Vamos a pero hacer todo lo posible. la otra pregunta, claro, que venía detrás de esta, ¿quiénes son tus proveedores? Porque si hay alguien que te vende a vos y no le vende a Austria, ¿son proveedores locales, de afuera? Son proveedores locales. La mayoría son proveedores locales. ¿Y vos muy desarrollás chiquitos, tus proveedores? es otro gran tema. Porque ese es otro tema, digamos, ¿cómo desarrollás lo que vos necesitas? Bueno, es un gran tema. Claro. El tema de los proveedores es un temón en sí mismo, porque la gran mayoría de los proveedores son emprendimientos súper chiquititos, Claro. que los voy encontrando así como Con una lupa. aguja en un pajar. Sí. Y, digamos, hoy por hoy me resulta más fácil que antes, ¿no? Porque hoy por hoy ya soy más conocida, digamos, y es más, ya me buscan más a mí que yo buscarlos a ellos. Claro. Eso me ha facilitado un poco el tema de la visibilidad en las redes. Pero la realidad es que si no es una búsqueda en un pajar, porque son proyectos recontra chiquititos que por lo general, te diría en el, no sé, 90% o más de los casos tienen que ver con familiares directos, Claro. o profesionales que trabajan en el mundo de la discapacidad. Entonces vieron ahí una necesidad, una ausencia de productos y empezaron como a fabricar algo muy manual, muy artesanal. Entonces Claro. también ahí sucede un tema de precios, porque los precios, claro, que ellos tienen son de una producción súper chica. Claro, Entonces, claro. ¿cómo hacer para que esa persona me pueda vender a mí mayorista y tenga un precio razonable para que yo lo pueda revender? Sí, sí. Y bueno, y lo vas acomodando con el tiempo. A mí una de las cosas que me encantarían es poder bajar en los precios que tengo, pero la realidad es que el que no lo puede bajar también es el que lo produce, digamos. Sí, porque no, y produce a poca escala, no hay Claro, es muy chiquita empresa. la escala. Claro, porque además uno piensa en la discapacidad. La discapacidad en realidad después baja a 30 segmentos distintos que a su vez se abren diferentes segmentos. Es enorme el mundo de la discapacidad, Claro. es inmenso. Uno a veces desconoce tanto, es tan ignorante con respecto Claro. al tema. Yo como siempre digo, arranqué, como arranca la mayoría, a hablar de autismo. Claro. Y el autismo me abrió la puerta, pero atrás del autismo vinieron 700.000 cosas y temas de los que tuve que visuales, aprender. auditivos, de motricidad. Discapacidad visual es un temón, Claro. es gigantesco. El TDAH, digamos, discalculia, tenés dislexia, bueno, temas de parálisis cerebral y problemas de motricidad, bueno, tenés pero una infinidad de temas que abordar y de los que aprender también, porque tampoco podés andar diciendo pavadas por ahí, digamos. Claro. Tenés que estar, digamos, preparándote todo el tiempo y estudiando y leyendo, y por eso Sobre también la idea de eso, este año es estar en contacto con estas personas. que vos decías, los proveedores se acercan a vos. Profesionales relacionados con la discapacidad, desde, Sí.
no sé, personas de rehabilitación, no sé, foniatras, foniaudiólogos, ¿se han acercado? ¿O alguien como para sumarlo a sus equipos de trabajo, a sus consultorios? Sí, permanentemente. Son nuestro mayor cliente, son las profesionales. Qué bien. Dijiste las profesionales, ¿son en su mayoría mujer por la disciplina o son las que conectan con vos o cómo lo ves? No, por la disciplina, Bien, o sea, me y imagino. además porque conectamos, o sea, yo tengo, obviamente habrá gente que no me soporta, así fue toda mi vida, digamos, pero la gran mayoría de la gente me lleva muy bien, vienen acá, nos abrazamos, charlamos, yo trato de conversar con la mayoría de los que puedo, pues yo también trabajo todo el día acá y a veces estoy concentrada en lo mío, pero trato de si estoy escuchando que adelante hay alguien que ya conozco y bueno, me levanto, voy, converso. Está claro. Y esa es la que me cultiva, digamos, y son las mismas profesionales las que después me recomiendan por todos lados. Laura, y lo hacen con la mejor de las ondas, porque yo también le transmito las mejores de las ondas. A nadie le pido que lo haga. Laura, ya tenemos que ir cerrando. Para explicarle al público, estamos conversando con Laura González, que es la fundadora y digamos, y gerenta general, vamos a ponerle el nombre correcto, de la librería y juguetería didáctica Somos Confirma. ¿Qué último consejo rápido rápido por el tiempo, no porque el consejo sea rápido, para los oyentes que quieren empezar, que quieren arrancar su propio negocio? Y que hay que arrancar, o sea, hay otra, y que hay que arriesgarse, que hay que buscar, que hay que salir de la fácil y de la cómoda. Parece muy simple decirlo, yo sé que es complejo, a veces hasta que encontrás el público, son productos que a veces están ahí estacionados y que uno necesita la plata que vuelva, pero la apuesta es definitivamente es una convicción, o sea, es una cuestión de tomar la decisión de convertir tu espacio, cualquiera sea, en un espacio que realmente sea para todos. Si no, es un discurso que se cae solo. La empatía, que se puso tan de moda en los últimos años, como tantos otros términos, se sostiene con actos, no se sostiene solamente con lo que vos digas. Si vos podés convertir cualquier espacio en un espacio amigable, digamos, en un espacio sano, en un espacio para todos. Pero bueno, te que poner manos a la obra y lo que yo siempre digo, y con esto cierro, es no te das una idea lo que te devuelve. Sí, o sea, me imagino. Y no estamos hablando de plata, ¿eh? No, por supuesto. Porque a mí lo que le da sentido a mi vida hoy y lo que me ha hecho feliz en estos últimos años ha sido la amorosa devolución que vas teniendo de parte del público. Se nota muchísimo en lo que haces. Y en la voz. Sí, bárbaro. Bueno, Laura González, titular de Somos Confirma, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y la pueden encontrar con ese nombre, Somos Confirma en todas las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Igualmente. Gracias. Bueno, nos despedimos, Marianela. Sí, me quedó solo un dato, la expo que mencionabas es 19 y 20 de julio. Ah, perfecto. ¿En dónde es? Sábados y domingos. No llegué a encontrar ese dato, pero lo podemos cargar junto con otros posteos en YouTube o lo van a poder ver en el LinkedIn de MD Medianas. Estamos hablando de Expo Inclusiva, ¿no? Exactamente. Buenísimo, bárbaro. Bueno, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, Ricardo Piñero, por la operación técnica y nos volvemos a encontrar otra vez en MD Medianas aquí en 91.1. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1.